En las calles bajo nuestros pies hay cables que transportan suficiente energía como para vaporizar acero sólido en una fracción de segundo. Y la única razón por la que podemos caminar tranquilamente sobre ellos, empujando un carrito de la compra o paseando al perro, es una capa matemáticamente calculada de arena de río de 20 centímetros. Es fascinante, ¿eh? Porque hablamos constantemente del software que domina el mundo, de la nube, de los algoritmos, pero rara vez analizamos el hardware más crítico. Y el más implacable que hemos construido, claro. La red de distribución eléctrica. Exacto. Y esa es nuestra misión en la inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan y ya entienden los principios básicos de la electricidad, hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a destripar esta matriz energética basándonos en un documento técnico fascinante. Sí, el conocido como tema 23.pdf. Ese mismo. Es un manual detalladísimo sobre instalaciones y redes de distribución. Y no nos vamos a quedar en el simple «la luz viaja por cables». Queremos entender la física y la geometría urbana de todo esto. Porque, a ver, es el sistema logístico de tiempo real más complejo de la historia humana. El vatio que consume una bombilla ahora mismo se ha generado hace milisegundos a cientos de kilómetros. Y el texto establece un marco fundamental para esto, dividiendo el sistema en 3 misiones muy estrictas: producción, transporte y distribución. Vale, vamos a desempacar esto porque me gusta verlo como una red logística nacional. O sea, la producción, las centrales térmicas o hidráulicas, sería la fábrica. Claro, la base de todo. Luego el transporte es, digamos, la red de trenes de mercancías de alta velocidad. Y la distribución son las furgonetas de reparto local que van calle por calle. Es una analogía muy visual. Y bueno, si conectamos esto con el panorama general, para mover esa energía desde la fábrica hasta la ciudad, usamos la red primaria con líneas de muy alta tensión. Estamos hablando de tensiones de hasta 420.000 voltios. 420.000. ¡Madre mía! Y quienes conocen la ley de Ohm saben que esto es pura supervivencia termodinámica. Totalmente. Pura eficiencia. Si intentas mover gigavatios a baja tensión, la intensidad de corriente sería tan absurda que los cables se derretirían por el efecto Joule, ¿no? Al elevar el voltaje a esos 420 kilovoltios, minimizas el calor. Pero claro, llevar la tensión a ese límite físico de ruptura del aire tiene complicaciones. Pues sí, porque el aire deja de ser un aislante perfecto. Por eso escuchas ese zumbido característico cerca de una torre de alta tensión. Es la ionización del aire. Pero, ojo, hay un dato curioso en el texto sobre estas autopistas, que es la frecuencia. Ah, ¿sí? Los hercios. Exacto. En Europa y gran parte del mundo está normalizada a 50 hercios, a diferencia de América. Y no es una sugerencia, o sea, es una ley física inquebrantable para el sistema. Inquebrantable. Todos los grandes alternadores de Europa giran al unísono, acoplados electromagnéticamente. Y desde ahí pasamos de esa red primaria que une subestaciones a la red secundaria, que ya es la que llega a las ciudades. Y ahí la pura física choca de frente con el urbanismo, porque ahora que la energía sale de la autopista y entra en las calles, no se tiran cables al azar, hay una geometría estricta. El manual detalla que la topología depende de la densidad de viviendas, ¿verdad? Así es. Fíjate que el texto las clasifica en edificación extensiva, semi-intensiva e intensiva. O sea, extensiva sería de 3 a 15 viviendas por hectárea. La semi llega hasta 30 y la intensiva va de 31 hasta 71 viviendas por hectárea. No diseñas igual para chalés que para un distrito financiero. Claro, y el documento desgrana unos nombres muy curiosos para estos esquemas. Habla de la red lineal, la red en anillo y la red en uso. Lo del anillo y el uso suena a ciencia ficción. Bueno, lo fascinante aquí es el nivel de redundancia militar que tienen. Un anillo cerrado, por ejemplo, alimenta hasta 10 centros de transformación. Si un lado se corta por una avería... La energía fluye por el otro lado. Exacto. Se invierte el flujo y nadie se queda a oscuras. Es como el sistema circulatorio del cerebro. Pura redundancia. Pero luego está el uso normal, que conecta hasta 6 líneas apoyándose en algo que el texto llama centros de reflexión. Y mencionan circuitos cero. Sí, el circuito cero es genial. Operativamente hablando, es una línea de reserva que está bajo tensión pero funciona en vacío, no transporta corriente. O sea, está encendida pero no hace nada hasta que hace falta. Justo.
Si una línea colapsa, los relés detectan la caída y el circuito cero asume la carga inyectando energía para mantener el suministro, todo de forma automática. Es una barbaridad de diseño. Pero claro, sabiendo este trazado sobre el mapa, la siguiente pregunta es ¿dónde metemos esos cables de media tensión? ¿Arriba o abajo? ¿Aéreo o subterráneo? Y aquí tengo que hacer de abogada del diablo frente al documento. A ver, dime. El manual admite sin rodeos que las líneas aéreas desnudas presentan, y cito, peligro potencial de quedar electrocutado. Sabiendo que el riesgo es tan letal, ¿por qué narices se siguen construyendo en lugar de enterrarlas todas? Ya, es el gran debate. Pero como técnico te digo que hay que mirar los pros y contras. Las líneas aéreas con postes de hormigón o celosía y crucetas son inmensamente más baratas. Y si hay una avería, el mantenimiento es visual y muy rápido. Ya, lo ves y lo arreglas. Claro, pero enterrar una línea, según la normativa como la antigua NTEIR, que cita el texto, es una obra faraónica. Requiere zanjas súper específicas. Las famosas capas sucesivas. Eso es. Lechos de arena, capas separadas por 20 centímetros, ladrillos, cintas de señalización, tubos. Es tan costoso que se reserva estrictamente para interiores urbanos o polígonos industriales. Y la arena de río no es solo para que el cable esté blandito, no. Es por un tema térmico. Totalmente. Un cable de media tensión genera un calor enorme. La arena, al no tener aristas vivas, protege mecánicamente la cubierta y disipa ese calor hacia el subsuelo de forma uniforme. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el cable de media tensión ya está en la calle, enterrado. Pero si lo enchufamos a una casa, la volamos por los aires. Nos falta el último intermediario. El centro de transformación, el famoso CT. Los héroes salónimos de nuestras calles son los que reducen esa media tensión a la baja tensión de 230 o 400 voltios. Y las ubicaciones que enumera el manual son increíbles. A la intemperie, en postes para potencias de hasta 160 kilovoltioamperios. Sí, en zonas más rurales. O en edificios prefabricados. Pero en las ciudades están escondidos en las plantas bajas o sótanos de nuestros propios edificios. O sea, detrás de una puerta metálica normal hay una máquina zumbando a 20.000 voltios. Y eso exige medidas contra incendios brutalmente estrictas. Además, hay un matiz en el texto sobre la propiedad. No todos son de la compañía eléctrica. Existen los centros de abonado. Ah, claro. Para un hospital o un gran cliente. Exacto. Por su inmensa demanda, no es rentable darles baja tensión. Se les lleva la media tensión y ellos mantienen su propio transformador. Pero, y esto es clave, la normativa exige que haya un recinto con celdas de corte exclusivas para la compañía eléctrica. Para poder cortarles la luz desde fuera si hay un problema grave. Justo. Usan interruptores especiales para extinguir el arco eléctrico y proteger el resto de la ciudad. Lo que nos lleva a la parte más tensa, porque a pesar de todas estas redundancias y medidas, a veces el sistema colapsa. Una excavadora rompe un cable o se inunda una galería. ¿Cómo reaccionan los técnicos? Con un protocolo sagrado. Las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión. Es vital para no morir electrocutado, fíjate. El texto las detalla clarísimas. Primera, corte efectivo. Segunda, enclavamiento. Luego, verificar ausencia de tensión, que es lógica pura. Sí, y luego la puesta a tierra y en cortocircuito. Y finalmente la señalización. Y usan equipos obligatorios, ¿eh? Pértigas, alfombrillas, banquetas aislantes. Porque las averías vienen por factores atmosféricos, viento, choque de cuerpos en líneas aéreas. O los clásicos golpes en líneas subterráneas durante unas obras. Pero aquí tengo una duda. Si el cable está bajo asfalto, ¿cómo saben dónde está roto exactamente sin levantar toda la calle? Pues aquí pasamos a un trabajo de detectives fascinante. El manual describe un diagnóstico en 2 etapas. Primero usan un aparato que se llama Megger para hacer ensayos de continuidad. Un megómetro, ¿no? Para medir la resistencia. Eso es. Si da resistencia altísima, conductor cortado. Si da bajísima, hay un contacto entre cables o a tierra. Ya tienen el diagnóstico. ¿Vale? Saben qué le pasa, pero ¿y la ubicación exacta? Pues inyectan una corriente alterna de audiofrecuencia en el cable. Y luego el técnico usa un sistema acústico o inductivo, como un radar con una bobina de búsqueda, y va caminando por la calle, literalmente escuchando el campo magnético. Madre mía, es como un detector de metales electromagnético. Exacto. Donde el tono cambia bruscamente, marcan una X en el suelo. Y ahí es donde abren la zanja. Pues que arreglar un apagón no es darle a una palanca, es un despliegue de diagnóstico de altísima tecnología en condiciones de riesgo extremo. Es un trabajo físico y técnico monumental.
Creo que con este análisis a fondo nuestra audiencia tiene ahora un mapa mental radicalmente distinto. Entendemos esas tensiones surcando el país, la geometría de los usos y anillos, la ciencia de una zanja con arena de río y esos centros de transformación ocultos. Y cada elemento obedece a un motivo físico, ¿sí? Pero, bueno, esto plantea una pregunta importante para cerrar. A ver. Todo este tema 23.pdf que hemos destripado describe una red tradicional, centralizada y en una sola dirección, o sea, de arriba hacia abajo. Claro, de la central al enchufe de casa. Exacto. Pero, ¿qué le va a pasar a toda esta infraestructura rígida y jerárquica cuando cada hogar instale paneles solares y empieza a inyectar energía hacia atrás en el sistema? Uf, la cascada fluyendo hacia arriba. Justo. Es un reto masivo de ingeniería. Obligará a rediseñar todo, a cambiar los principios físicos de la distribución que hemos comentado hoy. Y creo que es una reflexión brillante para quienes nos escuchan, para que le den una vuelta la próxima vez que enciendan la luz. Totalmente. Una inmersión alucinante. Ya sabéis, la próxima vez que veáis una puerta metálica en un garaje, miradla con respeto.